Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitirá generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Hello, genios financieros. Estamos de vuelta con un capítulo más de Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué hermoso tenerlos de vuelta por acá. Yo estaba un poquito abandonado del podcast, pero como estuve justo terminando mi reto de tarjeta de crédito héroe, fueron 21 días increíbles que realmente me tuvieron un poquito desconectada de todo el tema de creación de contenido porque estaba súper enfocada en la creación de material para el reto y de, por supuesto, las sesiones en vivos que tuvimos en los 21 días. Pero estamos de vuelta y quiero contarles sobre un tema que a veces puede ser súper como polémico, que resulta cuando, por ejemplo, tenemos reducción en nuestros ingresos, no importa si son ingresos fijos, ingresos variables, puede haber ocasiones, momentos, situaciones en la vida que vamos a tener estas caídas, vamos a tener estos altos y bajos con respecto a nuestros sueldos. No siempre porque tengamos un ingreso fijo quiere decir que ese sueldo siempre va a ser el mismo, porque pueden haber circunstancias en las que te cambias de trabajo o por algún tema en concreto dentro de tu empresa te reducen el sueldo, sea momentáneo, sea ya por alguna otra circunstancia. Y quiero enfocarme justamente en esto porque quiero contarles cómo sobreviví un mes con licencia sin sueldo. Realmente estos son momentos en los que de algún modo queremos evitar, no queremos ver, menos queremos aceptar que estamos teniendo esta reducción de ingresos, pero como les digo, es algo que puede pasar. Y un ejemplo súper claro es, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la pandemia en el 2020, no sé si es que sucedió en otros países, seguramente sí se dieron circunstancias similares, pero en Ecuador pasó muchísimo que las empresas, para poder mantener de algún modo su liquidez, redujeron temporalmente los sueldos a sus trabajadores, no importa si eran trabajadores que presentaban facturas porque tenían una relación como servicios profesionales, no importa si eran trabajadores con ingresos fijos y que tenían un contrato con la empresa, muchas personas, incluso muchas personas cercanas a mí, se vieron, entre comillas, perjudicadas por este tema, porque también recuerden que era un tema de eh, también un poco de comprensión con las empresas que no estaban generando el mismo nivel de ingresos. Nosotros como personas no estábamos teniendo, por un lado, tampoco necesariamente el mismo nivel de gastos. Sin embargo, obviamente iba a causar estos choques, estos inconvenientes personales, porque no quería decir que porque no teníamos el mismo nivel de gastos, porque no teníamos la cotidianeidad de salir a reuniones sociales, etcétera, teníamos que dejar de pagar nuestras obligaciones y nuestros pagos fijos. Entonces, es un tema que sucedió, es un tema que muchísimas personas en Ecuador lo vivieron, que se vieron perjudicadas porque claramente cuando tú te acostumbras ya a tener un determinado nivel de vida, que sucedan estas cosas, por supuesto, sí genera una incomodidad y causa incluso confusión porque te vas a decir como, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo manejo mi dinero si es que estoy teniendo menos dinero del que yo ya estaba habituado? Y hay que ser súper realistas. Las personas, mientras más ganamos, más lujos, más gustos nos vamos a dar. No quiere decir que por este tema vamos a dejar de ahorrar, de invertir, de dedicarnos en nuestro crecimiento personal. Son cosas que no necesariamente se van a dejar de lado, pero también hay que poner el otro lado que necesariamente vamos a gastar más porque estamos recibiendo un mayor nivel de ingresos y por lo tanto nos da cierta comodidad adicional. Entonces, que simplemente nos recorten eso de lo que nosotros ya estábamos habituados, eso respecto de lo que nosotros ya habíamos creado en nuestra realidad financiera, pues claramente sí genera un choque en nuestras vidas, pero es algo a tomar en cuenta, tenemos que tener claro que puede pasar y si bien va a ser una eventualidad que pueda pasar, pues lo ideal es estar preparados, saber qué podríamos hacer en esos casos y más que nada tomar acción, tomar decisiones acertadas
que de algún modo nos puedan sostener y hagan que no caigamos en preocupaciones y en estreses excesivos respecto de lo que tendría que ver con el manejo de nuestro dinero. Entonces ahora quiero contarles cuál fue mi caso en concreto, porque sí, yo tuve un periodo de tiempo que mis ingresos se vieron disminuidos, tuve una licencia sin sueldo, era la primera vez que a mí me pasaba esto. En algún otro momento les contaré porque yo tuve un poco más de un mes que en mis primeros años de trabajo estuve sin trabajo y también fue bastante crítico. Sin embargo, después de alrededor de 7 años en una misma institución, 6 años y 8 meses exactamente, cambiarme de trabajo y tener esta licencia sin sueldo era algo que claramente yo no me esperaba. Estaba ya acostumbrada a un nivel de ingresos durante casi 7 años, entonces de repente tener esta disminución para mí fue algo que de algún modo sí me causó estrés porque dije, ok, ahora ¿cómo lo voy a manejar? Si te empiezas a cuestionar un montón de cosas, empiezas a decir, me voy a tener que ajustar, que ahorcar porque no sé cómo voy a hacer. Y más allá que, por ejemplo, yo les he dicho que hace mucho tiempo yo no tengo deuda en mi tarjeta de crédito, no quiere decir que no tenga pagos que hacer en mi tarjeta de crédito, porque yo mi tarjeta la uso muchísimo para todo el tema de mis pagos fijos, de las suscripciones que yo pago que uso habitualmente. Entonces, son cosas que yo igual no podía hacerme la loca y simplemente darles la espalda y no verles. Aún así, aunque yo estaba teniendo esa reducción de mis ingresos, yo igual tenía que cumplir con mis obligaciones y es lo que nos pasa a todos, no porque tengamos estas reducciones momentáneas o por alguna eventualidad quiere decir que podemos hacernos los ciegos con las obligaciones que tenemos y es por eso que nos causa todo este shock. Entonces, yo estaba justamente ya 6 años, 8 meses en una empresa, realmente lo cierto es que no estaba teniendo el crecimiento que yo quería, ni desde la parte profesional, ni desde la parte financiera. Entonces, bueno, la típica, empecé con todo el tema de buscar un nuevo trabajo, finalmente tuve una buena propuesta dentro de la misma industria y decidí renunciar a mi trabajo, esa estabilidad que yo ya había tenido, lo hice en junio del 2019. Para todo esto, yo ya tenía planificado desde mucho antes de cambiarme de trabajo el viaje que yo hice en agosto del 2019, que es el viaje que yo les he contado, el viaje de mis sueños que hice a África. Yo lo tenía planificado, ya lo tenía prácticamente pagado al 100%. Entonces era algo que, si bien estaba sucediendo en mi vida este tema de un cambio de trabajo, una nueva realidad, adaptarme, aprender sobre el nuevo trabajo, pues yo tampoco podía dejar de lado el tema de mi viaje, principalmente porque ya lo tenía pagado. Si habría sido una circunstancia en la que yo tal vez no lo tenía pagado o apenas estaba empezando a planificar, por supuesto habría sido algo que yo podía posponer. Sin embargo, en ese momento y en esas circunstancias era algo que no era una opción para mí. Entonces, lo que yo hice en ese momento es conversar con mis jefes, decirles lo que estaba pasando. Realmente en ese momento en concreto, a mí se me pasó inicialmente en las entrevistas que yo tuve al inicio de comentarles de este tema porque estaba con todo el nerviosismo y euforia al mismo tiempo de tener esta nueva oportunidad que realmente me concentré un montón únicamente en la parte profesional y obvié por completo todo el tema del viaje que yo ya tenía planificado. No fue algo intencional, simplemente se me pasó, pero finalmente después pude tener esta conversación con mis jefes y la decisión que ellos tomaron es que no me iban a quitar los 15 días que por ley yo tenía de vacaciones una vez cumplo un año, sino que me iban a otorgar una licencia sin sueldo que para mí personalmente fue muchísimo mejor porque no habría querido quedarme sin esos 15 días. Por supuesto, si es que habría sido lo ideal tanto para la empresa como para mí, pues habría aceptado. Sin embargo, para mí fue mejor que me den esta licencia sin sueldo. Entonces, esto a mí me lo confirmaron en julio, yo viajaba en agosto, esto quería decir que yo para septiembre
no iba a tener mi mismo nivel de ingresos. Digo septiembre porque claramente en agosto era el mes en que yo no iba a recibir mi sueldo completo porque ese mes me estaban aplicando la licencia sin sueldo. Me iban a aplicar únicamente el proporcional que yo iba a ganar ese mes de agosto y claramente 18 días de vacaciones no me iban a significar un ingreso para nada cercano a lo que yo ya me había habituado 2 meses a trabajar en mi nuevo trabajo y tampoco se iba a comparar al sueldo que yo ya venía ganando 7 años, si bien era un poco menor al que había empezado a ganar en ese momento. Entonces, claramente yo estaba ya percibiendo en mi vida que se venía un mes, un septiembre, con ingresos menores a los que yo estaba habituada y fue el momento en que dije como, ok, ¿ahora qué hago? Entonces, tuve una ventaja porque cuando yo salí de mi trabajo de casi 7 años, en ese trabajo había una asociación de empleados que cuando tú te afiliabas en esa asociación, enviabas un aporte mensual para simplemente hacerte una especie de caja de ahorro o un ahorro programado y te podía también servir muchísimo para el tema de que la asociación te otorgue préstamos, poder tener ciertos beneficios que otorgaban a los empleados. Es un tema que yo realmente nunca lo utilicé. Sin embargo, tenía ya el tema del ahorro programado ahí y como nunca lo había utilizado, no tenía ningún crédito pendiente, pues tenía los fondos intactos y fue lo que me entregaron cuando yo salí de la institución en el mes de junio. Entonces, se demoraron realmente un poco en entregarme un poco el dinero y mejor, realmente ahorita que lo pienso, fue mejor que se haya demorado porque tal vez si es que me entregaban al momento en que yo salía, habría dispuesto de esos fondos de otra manera, pero como se demoraron, coincidió realmente a la par de lo que me otorgaron la licencia sin sueldo. Entonces fue cuando yo pude decir como, ok, voy a tener esta licencia sin sueldo, lo mejor es que yo no ocupe este fondo que me estaban dando y poder destinarlo justamente a compensar esos ingresos que no iba a percibir en el mes de agosto y así poder tener con normalidad y con tranquilidad mi mes de septiembre. Lo cierto es que con esta caja de ahorro, con este ahorro programado que me entregaron y con el proporcional que me correspondía del mes de agosto, no llegué tampoco a el nivel de ingresos que yo tenía en los últimos años de mi trabajo de 7 años y tampoco obviamente no alcanzaba al nivel de ingresos que yo empecé a tener en mi nuevo trabajo. Y fue en este momento en que yo dije como, ok, tengo que ver de qué manera recorto, ajusto mi presupuesto para yo poder tener con tranquilidad y normalidad mi mes de septiembre y no tener realmente ninguna preocupación. Entonces, fue en este momento en que yo dije, ok, recibo el proporcional y tengo que sentarme a revisar mi presupuesto porque, como les decía, yo ya estaba habituada a cierto nivel de vida, cierto nivel de ingresos y que de repente de un día al otro simplemente tener un nivel de ingreso menor, entre comillas, te complica porque tienes que decir, ok, qué rubros voy a flexibilizar o incluso qué rubros voy a dejar de lado para cumplir lo que tiene que ver con mis obligaciones, con pagarme a mí mismo, que es lo principal, y simplemente en ocasiones incluso el obviar ok, el voy a ahorrar y flexibilizar esos ahorros y flexibilizar temas que tú puedes decir como, chuta, es que quiero darme un gusto, pero simplemente por X circunstancias no puedes. Entonces, lo importante aquí es en verdad no entrar en pánico. Yo sé que para mí este fue un tema eventual, que en cambio para muchas personas puede ser una realidad, algo que lo viven con mucha más frecuencia, sobre todo cuando tienes temas de ingresos variables, va a haber meses que sean súper altos, por ejemplo, épocas festivas como Navidad, si me ocurre temas de regalos, van a tener un nivel de ingresos muchísimo más alto versus otros meses que pueden ser muchísimo más bajos. Y es por eso que
Es importante que revises mensualmente y que puedas hacer promedios de tus niveles de ganancias. Así tú también ya te puedes ir haciendo proyecciones y puedes ir alineando el manejo de tu dinero a todas estas circunstancias y de algún modo incluso proyectarte a decir, ok, qué meses son buenos y me voy haciendo un fondo compensatorio para mis ingresos variables para poder mantener cierto nivel de vida en aquellos meses en que las ventas no son al nivel que yo estoy queriendo. Y con esto les pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo les he contado muchísimo que en mi familia tenemos una agencia de viajes y sobre todo los primeros meses del año son meses relativamente bajos. Entonces, ya teniendo esa estadística, ya conociendo cómo funciona el mercado, pues tú ya puedes proyectarte a decir, ok, si es que el turismo se empieza a reactivar más o menos en febrero o marzo para tal vez Semana Santa, pues claramente tienes que decir, ok, en cambio diciembre, noviembre son meses buenos, pues empiezo a crear un fondo compensatorio para cubrir esos ingresos que de algún modo voy a dejar de percibir. No quiere decir que tienes cero ingresos, sin embargo, no va a ser al mismo nivel, por lo tanto, crearte este fondo compensatorio y decir como que, ok, nivelo mis niveles de ingresos con este fondo compensatorio puede ser algo súper provechoso porque no vas a sentir realmente cuando tengas estas caídas. Pero como no era mi realidad, obviamente yo no tenía un fondo compensatorio, yo no estaba preparada para esto y realmente me cayó del cielo este ahorro de la asociación de empleados de la empresa en la que yo trabajé, porque si es que no habría tenido este fondo, seguramente habría tenido que recurrir a unos pocos ahorros que yo tenía, tal vez usar ahorros que yo tenía, por ejemplo, para temas de salud, para temas de viajes, para compensar eso que estaba dejando de percibir o incluso restringirme muchísimo en mi nivel de vida en ese mes. Pero en buena hora pude compensar un poco, no llegué a los niveles de ingresos a los que estaba habituada, no estuve tampoco muy lejana, sin embargo, las acciones que yo tomé fueron las, las claves que me permitieron a mí llevar ese mes de septiembre con normalidad y con tranquilidad. Y les voy a contar ahora sí qué es lo que hice después de que sucedió todo esto. Lo primero que yo hice al momento en que me senté a revisar mi presupuesto y hacer todas las cuentas que yo las vengo haciendo alrededor de 6 años, es que recorté ciertos rubros de mi ahorro con propósito con la finalidad de poder cubrir mis pagos fijos y mis obligaciones, además de poder pagarme a mí misma la misma cantidad que yo ya me estaba pagando anteriormente. ¿Qué rubros recorté de mi ahorro con propósito? Por ejemplo, el tema de ropa. Yo dije, como que, ok, no voy a ahorrar para comprarme ropa porque es prioritario para mí pagar mis obligaciones, mis pagos fijos, pagarme a mí misma para no estar con el estrés de no puedo hacer ninguna salida este mes y simplemente no ahorrar un mes en la cantidad en la que yo estaba habituada y no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué me enfoqué no solo en el tema de pagos fijos? Porque me vas a decir, ya pagas los pagos fijos, tus obligaciones y ya está. Yo no quería recortar el rubro que yo me pago a mí misma de mi sueldo, porque yo sabía que si yo recortaba ese rubro, lo que iba a ocasionar es que primero pasar mal genio, porque claramente te empiezas a limitar incluso en las actividades que tú vas a realizar a lo largo de ese mes. Decirles tal vez una vez a tus amigos, no, sabes que no voy a salir porque hoy estoy con el presupuesto un poco corto para X salida. Ok, puede ser una situación que pase un mes, que pase un fin de semana, pero que pase todos los fines de semana, pues ya se vuelve algo incómodo y aparte es algo que seguramente ninguno de nosotros tiene en la cabeza porque vamos a querer disfrutar con nuestros amigos, con nuestros familiares, darnos un gusto, ir al cine, hacer alguna actividad que a nosotros nos gusta y poder hacerla con libertad. Entonces, en ese sentido, y yo pensaba, a ver, tengo el cumpleaños de mi mamá que se acercaba, que es justo en septiembre,
tengo ciertos temas, actividades con mis amigos, pues no es algo que yo quería recortar y no me parecía tampoco conveniente. Lo que sí hice es que ese colchón que yo me sé dejar en mi cuenta para justamente cubrir ciertas salidas que yo a veces tengo extras, pues ese fondo no lo tuve, no lo dejé en mi cuenta porque obviamente entre los pagos fijos y las obligaciones, más el pagarme a mí misma y además seguir respetando ciertos rubros de ahorro, pues no me permitieron tener ese colchón, pero fue una eventualidad dentro de lo que ya había ido teniendo los anteriores meses. Entonces fue algo que sí tuve cierto cambio, sentí el cambio, pero ahí fue cuando también dije, ok, tengo que medirme en mis salidas, sé que tengo que ponerle extra ojo también a las salidas que voy a hacer, cuánto me van a costar esas salidas para también poder controlar el hecho de no pasarme ni $1 literalmente respecto del monto que yo me pago a mí misma y así poder respetar y llevar con tranquilidad. Aquí la clave, como te digo, fue ver qué rubros de mi ahorro con propósito yo podía disminuir. Como te digo, lo hice en el rubro de ropa, reduje también un poco el rubro de lo que yo separo para mis gatos, que yo les tengo como un rubro llamado mascotas, que es de donde yo ocupo tanto para comprarles su comida mensualmente como para ir ahorrando para los temas del veterinario y los chequeos médicos que yo les hago a ellos. Entonces, fueron 2 rubros en concreto que yo reduje la cantidad que separo mensualmente y poder compensar también otros temas que son prioritarios y de los cuales obviamente no puedo prescindir y no puedo obviar. Con esto quiero que te des cuenta que no quiere decir que yo, por ejemplo, dije, elimino también el rubro de mi ahorro con propósito de salud o me olvido de, por ejemplo, el rubro para mi carro. ¿Por qué no recorté estos? Porque estos, a pesar de que tal vez no voy a utilizar el 100% de lo que ahorre para mi carro en gasolina, tal vez ese mes no tenía ni siquiera que hacerle ningún chequeo mecánico, pues es un tema prioritario porque eventualmente voy a tener que cubrir los gastos de mi carro respecto del mantenimiento, respecto de la gasolina, por lo tanto no es una opción recortar, por lo menos no en ese momento. Y del mismo modo, lo que tiene que ver con salud. Pues porque yo ya sabía que en octubre se venían algunos chequeos médicos y dije, ok, no es el momento para recortar este rubro. La ventaja de que tú puedas hacer un análisis de tu presupuesto es que vas a tener la claridad de decir, ok, ¿qué rubro recorto y cuál no? ¿Cuál es una prioridad en este momento y cuál no? Entonces, en ese sentido, le das un énfasis a esos rubros que no vas a recortar y que son importantes y simplemente momentáneamente les vas dando un recorte a los que sí y vuelves incluso flexibles a tus finanzas personales y es así como incluso les demuestro que las finanzas personales no son rígidas porque tú vas flexibilizándolas acorde a cómo se va dando tu vida, cómo se va desarrollando tu realidad, tanto financiera como personal y en ese sentido también puedes ir tomando decisiones en torno a tu dinero. Y otro de las acciones, de los cambios que yo realicé en concreto ese mes, fue que de lo que yo me pago a mí misma, una parte yo destino de ese rubro a las compras en el súper, de las compras que yo hago para el mes. Y lo que hice fue ese mes en concreto regirme estrictamente a comprar lo necesario, ir con una lista y no darme ningún gusto adicional, porque yo soy de las típicas personas que cuando va al súper, sí o sí salgo dándome algún gusto. Me compro algún postre o alguna golosina que me da ganas, o compro algo para hacerme de cenar esa noche diferente, o me compro un libro. Ese mes en concreto yo dije, es la lista y no me paso ni un solo centavo de lo que está en la lista, no voy a comprar absolutamente nada adicional. ¿Qué logré con esto? Que no estaba teniendo fugas de dinero con los famosos gastos hormiga, pese a que yo no me fijo en los gastos de hormiga porque como tengo mi rubro de pagarme a mí misma, pues
Yo me doy mis gustos de pasteles, de gastos de hormiga, cuando quiero, cuando me da ganas, porque no tengo esa limitante y tampoco llevo un control de estar anotando cada uno de los pagos que hago, porque para mí, conforme a cómo yo he venido manejando mis finanzas personales, no es necesario eso, porque justamente el pagarme a mí mismo se enfoca a eso, a darme esos gustos, a mis actividades de ocio y entretenimiento, y mis gastos de hormiga están incluidos dentro de lo que me pago a mí misma. Pero en ese mes en concreto, y considerando que estaba recortando también los gustos que me daba en el súper, pues también decidí recortar y medir los famosos gastos hormiga para no tener fugas de dinero, para no pasarme justamente para nada tampoco en el rubro que yo me pago a mí misma, y con ello poder tener flexibilidad y poder tener la libertad de hacer mis actividades de ocio y entretenimiento con tranquilidad y no tener que negarme a planes y compromisos que ya tenía planificados o que sabía que se venían encima. Entonces, con estas dos acciones, yo pude flexibilizar mis finanzas, darme un chance de observar muchísimo a mi dinero y también permitirme a mí llevar con normalidad, a pesar de que tuve esa disminución en mis ingresos drásticas ese mes. Por supuesto que ya después de que pasó ese mes, mis ingresos volvieron a su nivel normal y pude recuperar y pude volver a abonar en esos rubros que yo recorté y esos rubros que yo flexibilicé. Sin embargo, fue importante para mí este ejercicio porque me di cuenta que si bien tuve esta reducción en mis ingresos, pues me di cuenta que puedo flexibilizarlas y que tengo claras cuáles son esas prioridades que yo no puedo dejar pasar en torno a mis finanzas personales. Entonces, la conclusión de todo esto es que tener esta relación saludable con tu dinero, darte el tiempo de revisarla mensualmente, así sea media hora, darle tiempo a tu dinero, es lo que te permite también tomar esas decisiones acertadas y que finalmente la forma en la que tú vives mes a mes sea una relación súper tranquila, que puedas manejar tu dinero con fluidez, con tranquilidad, con abundancia, que no te cause estrés o preocupaciones y con ello poder ver cómo simplemente tu vida va fluyendo y de algún modo parecería que el dinero hasta se estira porque te das cuenta que todas tus actividades simplemente las realizas con total tranquilidad y no sientes esa presión de decir se me está acabando el sueldo y ahora qué, no llegué a fin de mes, que es algo súper típico que se suele decir. Entonces, si es que has vivido esto, si es que has tenido experiencias respecto a reducción de sueldos, si es que en la pandemia te viste inmerso dentro de estos temas o incluso tienes actualmente ingresos variables y a veces caes en estas preocupaciones, pues recuerda que lo importante es siempre darte un chance, un momento de revisar a tu dinero, revisar a tus finanzas y ver qué rubros flexibilizas, qué rubros respetas 100%, pase lo que pase, y respetar también el pagarte a ti mismo porque eso te va a dar toda la libertad de seguir llevando tu vida normalmente y simplemente flexibilizando en otras áreas de tus finanzas personales que no perjudiquen tu día a día y no perjudiquen tampoco tu felicidad y la forma en la que llevas de manera tranquila tu vida. Así que nada, espero que esta experiencia personal que yo viví y estos pasos que apliqué también para poder manejar mi dinero de una manera súper tranquila y que realmente me dé comodidad, te sirvan también a ti. Si es que tienes cualquier duda, cualquier comentario, recuerda que me puedes encontrar a través de mis redes sociales. Me encuentras como mariajose.araujoa en Instagram. Estoy del mismo modo en TikTok. Y si quieres también tips adicionales respecto del manejo de finanzas, puedes buscarme también en YouTube. Ahí pongo semanalmente contenido que puede ser súper útil. Cualquier comentario, cualquier mensaje, hazlo a través de mis redes sociales.